Mi relación en yugo desigual me costó casi todo, y por poco me cuesta la fe. Tuve que tocar fondo para entender una lección que hoy quiero compartir contigo, antes de que sea demasiado tarde para ti. Yo creía que nuestro amor era un puente lo suficientemente fuerte como para cruzar cualquier abismo, incluso el que separaba nuestras creencias. Qué equivocada estaba. Esta es mi historia, la de cómo el hombre que amaba me empujó a un punto de quiebre tan hondo que casi le doy la espalda a Dios para siempre. ¿Esto te suena familiar? El sueño del amor. Todo empezó como en las películas. Lo conocí y la conexión fue magnética. Era carismático, brillante, me hacía reír como nadie y me trataba con un respeto que me fascinaba. Supe desde el principio que no compartía mi fe. Él se definía como agnóstico, no negaba a Dios, pero tampoco creía en él. Y yo, en mi nube de romanticismo, pensé, no pasa nada. El amor es más que suficiente. Estaba totalmente convencida. Me repetía que su corazón era bueno y que eso era lo único que importaba. Creía que mi fe era algo personal, como una habitación privada dentro de mi casa, y que él no tenía por qué entrar en ella para que lo nuestro funcionara. Si soy honesta, una parte de mí tenía la esperanza secreta de que, con el tiempo, con mi amor y mi ejemplo, él vería la luz, que yo podría ser ese puente que lo guiara hacia Dios. Qué error tan grande creer que esa tarea era mía. Nuestros primeros meses fueron un sueño, y cuando esa vocecita dentro de mí susurraba las palabras yugo desigual, yo la mandaba a callar. Era como ignorar la luz de check engine en el tablero del auto. Sabes que algo no va bien, pero sigues conduciendo, esperando que el problema se arregle solo. ¿Cómo algo que se sentía tan bien podía ir en contra de lo que Dios quería para mí? Me enamoré del potencial, de la idea del hombre en que yo esperaba que se convirtiera. Fue como comprar una casa por el hermoso plano de cómo podría ser, ignorando las grietas que ya tenía en sus cimientos. Y ese fue mi primer paso directo al abismo. Escribe en los comentarios si has sentido algo así. Las primeras grietas en la fe. La Biblia es súper clara en 2 de Corintios 6:14 cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un yugo es una barra de madera que une a dos bueyes para arar un campo. Si no tienen la misma fuerza o la misma altura, no pueden caminar en línea recta. Terminan dando vueltas en círculos, agotados y sin avanzar. Yo no entendía que esa advertencia era como una señal de piso resbaloso. No está ahí para arruinarte la diversión, sino para evitar que te caigas. Hoy veo el peligro tan real en el que me metí. Las grietas no aparecieron de la noche a la mañana. Eran fisuras delgaditas, casi invisibles. Todo empezó con detalles, como ir a la iglesia los domingos. Al principio, él me acompañaba a veces solo para complacerme. Pero pronto empezaron las excusas. Estoy muy cansado. Mejor usamos el día para nosotros. Y yo, por no crear un problema, empecé a ceder. Falté un domingo, luego 2. Cada vez que cedía era como quitar un ladrillo de los cimientos de mi fe. Al principio no se nota, pero con el tiempo la estructura entera empieza a temblar. Y aquí está lo más difícil. Luego llegó la soledad espiritual. Me encontraba orando sola mientras él ya dormía. Daba las gracias por la comida en un susurro para no incomodarlo. No podía compartir las alegrías más grandes ni las cargas más pesadas de mi alma con la persona que más amaba. Era como vivir en un país extranjero donde nadie habla tu idioma. Puedes sonreír y comunicarte con señas, pero te sientes profundamente aislado. Esa soledad se sentía como un frío que se te mete hasta los huesos. Poco a poco, empecé a negociar mis principios. Películas que antes no habría visto, conversaciones que chocaban con mis valores. Cada vez que cedía, sentía que un pedacito de mi luz se apagaba. Era como si alguien estuviera bajando lentamente el interruptor de la luz de mi alma, hasta dejarme casi en penumbras. Estaba intentando vivir en 2 mundos a la vez,
el de la luz y el de la oscuridad, y la Biblia tenía razón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. El momento en que mi fe se quebró. El punto de quiebre no fue una gran explosión, fue una implosión, algo que se rompió por dentro. Fue una noche, después de una discusión. Él, frustrado, me dijo: a veces siento que tu fe es solo un cuento de hadas que necesitas para sentirte segura. ¿Por qué no puedes vivir en el mundo real y ya? No lo dijo con maldad, sino con una sinceridad brutal que me desarmó. Y en ese instante, una parte de mí se preguntó: ¿y si tiene razón? Esa pregunta fue como una pequeña grieta en una presa. De repente, toda la presión de la soledad, el cansancio y las concesiones que había hecho se abrió paso, y la duda me inundó por completo. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. Estaba ansiosa, irritable, había perdido la paz. La alegría de mi fe se había convertido en una carga pesadísima. Esa noche me arrodillé para orar, pero no me salían las palabras. Solo había silencio, un vacío. Por primera vez en mi vida, sentí que Dios no estaba ahí. O peor, que quizás nunca lo había estado. El enemigo usó mi dolor para susurrarme la peor de sus mentiras: estás sola. Nada de esto es real. Y yo, en mi punto más débil, le creí. ¿Te ha pasado? Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No era solo el dolor por una relación rota, era un dolor existencial. La fe que había sido mi ancla en cada tormenta, mi refugio, de repente parecía una mentira. Y en ese momento, con el corazón hecho pedazos, pensé: no puedo más. Me rindo. Si tener fe significa vivir así, ya no la quiero. Casi abandono a Dios para salvar una relación que, irónicamente, me estaba destruyendo. La decisión dolorosa y el camino de regreso. Ahí, en ese lugar de oscuridad total, hice una última oración. Fue más un quejido que una oración. Apenas un susurro: Dios, si de verdad existes, sálvame. Porque yo sola no puedo más. No vi una luz del cielo. Pero en los días que siguieron, algo empezó a cambiar. Un domingo, con una necesidad desesperada de algo, fui a la iglesia. Sola. El sermón fue sobre el profeta Elías en la cueva, deprimido y queriendo morirse. El pastor dijo algo que me atravesó el alma. A veces Dios permite que lleguemos al final de nuestras propias fuerzas para que, por fin, dependamos completamente de las suyas. Era como si Dios me dejara cansarme de nadar por mi cuenta, para que por fin aceptara el salvavidas que siempre me estuvo ofreciendo. Rompí a llorar. Comprendí que Dios no me había abandonado. Era yo la que se había alejado. Entendí que el yugo desigual no es una regla para restringirnos. Es como cuando dos barcos están atados, pero cada uno intenta navegar en una dirección opuesta. Al final, no avanzan y las cuerdas terminan por romperse y dañar ambas embarcaciones. Tomar la decisión de terminar fue lo más difícil que he hecho. Significaba elegir entre el hombre que amaba y el Dios que casi pierdo. La conversación fue agonizante. Hubo lágrimas y la dolorosa verdad de que el amor por sí solo a veces no es suficiente. Él no podía darme lo que mi alma necesitaba, y yo no podía obligarlo a creer. El camino de sanación fue lento. Los primeros meses fueron un desierto de soledad, pero fue en ese desierto donde me reencontré con Dios. Volví a mi iglesia y me rodearon con amor, sin juzgarme. Aprendí a llenar el vacío que Él dejó, no con otra persona, sino con la presencia de Cristo. Comprendí que el espacio vacío de mi corazón no tenía la forma de una persona, sino que estaba perfectamente diseñado para ser llenado por Dios. Hoy te cuento esto porque la advertencia del yugo desigual es real y es por amor. No es para robarte la felicidad, sino para proteger tu corazón y sobre todo tu fe.
Si estás en una situación parecida, si te encuentras dando excusas o sintiendo esa soledad espiritual, por favor, escúchame. Ningún amor terrenal vale la pena si te cuesta tu relación con tu Creador. La decisión de obedecer a Dios puede doler. Es como elegir la cirugía dolorosa que te sana, en lugar de vivir con la enfermedad crónica que lentamente te consume. Pero te prometo que es mejor un dolor que pasa, que una vida entera alejada de su propósito. Dios tiene un plan increíble para ti, uno que incluye a alguien que camine a tu lado en la misma dirección hacia Él. No te conformes con menos. Tu fe es el tesoro más grande que tienes. No la negocies por nadie. Si mi historia te ha tocado, o si estás pasando por algo similar, déjame un comentario. No estás sola ni solo en esto. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Refugio Cristiano para más testimonios. Y recuerda, no importa qué tan lejos sientas que te has ido, el camino de regreso a casa de papá siempre está abierto para ti.